Que el Señor te bendiga. Sé bienvenido nuevamente a un episodio más de Creyendo Podcast. Te saluda tu hermana en Cristo, Jacqueline Sandoval. Es un gusto, un placer que estés acá junto con nosotros. Dios te bendiga, quien se está conectando ahorita en esta transmisión. Gracias por estar junto con nosotros y seguirnos semana tras semana. El día de hoy estoy muy contenta y muy bendecida. Gracias a Dios porque estamos nuevamente aquí y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Y bueno, el día de hoy quiero leerte una palabra que es en Salmos 27 y es el versículo 3. Así que dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El número 12 dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se ha levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Amén. Amén. Y quiero que te lleves esta palabra en tu corazón. Estoy muy contenta por tenerte acá nuevamente con nosotros. Gracias. No te olvides de compartir esta transmisión. El día de hoy tengo una invitada muy especial, pero antes de presentarla, quiero que compartas esta transmisión para que sea de bendición con este siguiente testimonio que traemos en este nuevo episodio. Y también que no te olvides de seguirnos en las redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y en las plataformas de podcast como Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Amén. Estamos en todas como Creyendo Podcast. Igual aquí van a estar apareciendo en pantalla para que nos sigas y no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y pues en las plataformas de podcast puedes escucharnos donde quiera que tú vayas, como si fuera puro audio, para que no estés ahí preocupado por los datos o algo por el estilo. Mi hermano ya nos puede seguir en Google Podcast, Amazon Music y también en Spotify. Amén. Y bueno, el día de hoy está con nosotros mi hermana, que es nada más y nada menos que Slendy Leal. Dios te bendiga, hermana. Dios les bendiga. Estoy muy agradecida con el Señor por esta oportunidad que me da de estar en este lugar. Amén. Amén. Aleluya. Y agradecida contigo también, mi hermana, por darme esta oportunidad. Y el día de hoy voy a estar empezando leyendo el Salmo 34, 4. Amén. Del 4 al 6. Amén, aleluya. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén, aleluya. Así quiero empezar a contar lo que ha sido mi testimonio. Amén, aleluya. Amén. Espero sea de bendición, ¿verdad? Amén. Hermana, gracias primeramente por estar acá con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. De verdad es un gusto, es un honor tenerte acá de este lado junto con nosotros aquí en esta cabina. Esta es tu casa. Gracias. Pero primero que nada, hermana, cuéntanos un poquito de dónde vienes, de qué iglesia vienes. También un saludo a los pastores porque sabemos que también van a estar viendo esto. Cuéntanos un poquito también para que la gente te conozca. Vengo de la iglesia Ministerios Maranata con el pastor Ángel Cavazos y la pastora Lili Torres. Amén. Amén. Bueno, hermana, primero que nada, sabemos que Dios, bueno, yo sé que Dios ha hecho cosas muy bonitas en tu vida. Cuestión también de traerte aquí a este camino. Hacemos un paréntesis porque estamos completamente en vivo, digo, porque si se escucha ruido de fondo, hay que aclarar porque hay hermanos como que se hacen la interrogación. Sí. Está el hijo de nuestra hermana Slendy aquí, y pues es un niño, así que si escuchan ahí los balbuceos y todo, sí, aquí está él. Entonces, también gloria a Dios por su vida, por la vida de tu familia. Gracias también a cada uno de ellos porque ha sido también de bendición incluso para mi vida. El cuestión de conocerte de hace años atrás ha sido de bendición y Dios nos ha ayudado a formar nuestro carácter mediante el paso del tiempo. Pero primero vamos a empezar con tu vida. No sé qué, digámoslo, pongámoslo en blanco, no sé ahora qué es lo que Dios ha hecho, pero lo que sí sé es cómo Dios te trajo al camino. Y yo quisiera que nos contaras tu encuentro con nuestro Dios, el Dios que está vivo, el Dios que ahora hace que regocijes en alegría, en amor,
y que tengas una nueva esperanza, que es en Cristo Jesús. Hermana, voy a hacer como que no sé absolutamente nada de tu vida, como si fuera la primera vez que te conozco, aunque entre nosotras sabemos que Dios ha hecho cosas muy inmensas en tu vida, pero a mí me gustaría porque en estos momentos hay mujeres que incluso han pasado lo que tú has pasado. Y si yo ahorita hago algo en blanco, es para conocerte y que las personas conozcan de Dios, no que conozcan de ti, sino que conozcan de Dios y lo que ha hecho Dios en tu vida. Así que me gustaría que empecemos desde el principio. ¿Cómo fue la Slendy de niña? ¿Cómo fue la niñez de Slendy? Y cómo fue que también se ha acercado a los caminos de nuestro Dios. Pero siempre hay un porqué. Amén, así es. Yo quiero comenzar platicándoles, contándoles lo que fue mi infancia, ¿verdad? Yo crecí en una infancia donde mis padres siempre eran, no me ponían la atención, amén, aleluya. Siempre tenían muchos pleitos ellos, demasiados pleitos. A la edad de 6 años, sufro un abuso de un familiar muy cercano. Eso empezó a marcar mi vida. 6 años. A la edad de 6 años. Y mis padres casi nunca les importaba, ¿verdad? No me ponían atención y así. Por eso nunca les conté. ¿Cómo eran tus padres a esa edad? Mi padre desde joven él consumía marihuana. Okay. Y a la edad de cuando yo tenía unos 9 años, mi padre se profundiza más en las drogas. Entonces había más y más problemas en la casa, en el hogar, y mi madre decide trabajar porque mi padre se gastaba todo el dinero en las drogas. Entonces mi madre decide, cuando empieza a trabajar, decide meterse pues a un bar o una cantina. Entonces cuando mi mamá se mete a esos lugares, mi papá se enojó, se molestó mucho. Y como que eso hizo que él cayera más en los vicios. Okay. Entonces había más y más problemas. Todos los días mi mamá llegaba al siguiente día a la casa y se empezaban a discutir, a pelear. Entonces, pues sabemos que el enemigo vino a matar, a hurtar y destruir, ¿verdad? Así es. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Entonces mi padre una vez intentó casi matar a mi mamá. La ahorcó y casi perdía la vida a mi mamá, ya a ese extremo, ¿verdad? Entonces, pues los vecinos, ¿verdad? Murmuraban, decían que nosotros, pues éramos una familia destruida y hablaban de nosotros, ¿verdad? De nosotros, y una vez hasta casi nos llevaba al DIF porque mis padres como eran, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos hermanos son, perdón? Ahorita somos 4. Okay. En aquel entonces éramos 3. Okay. Mi madre decide dejar a mi papá porque mi papá le robaba todo el dinero, todo su dinero. Entonces mi mamá pues decide dejarlo porque mi papá cayó más en las drogas. Se dejan y mi papá, él solo iba una vez al mes a la casa. Una vez nada más. Una vez al mes o cada 2 meses o así. Como para verlos a ustedes. Sí, pero nada más nos preguntaba, nada más nos decía hola y así. O sea, no nos cuidaba o así. No había un lazo de padre. No, y entonces mi mamá, ella pues se desobligó completamente de nosotros. Ella dice que nunca nos dejó, pero pareciera que sí, ¿verdad? Porque ya no teníamos ese vínculo de madre e hija. O sea, ella se olvidó de nosotros completamente, y entonces pues los vecinos pues comenzaron a saber que nos quedábamos solos, la gente, ¿verdad?
Un día yo recuerdo que estaba en mi casa, dormida en la madrugada, esa vez estaba con mi abuelita. Ella se dormía en otra cama y nosotros en otra cama. Ujú. Cuando en eso yo estaba dormida con mis hermanos, me despierto en la madrugada, mi hermano muy asustado, mi hermano el mayor que sigue de mí, estaba muy asustado y le digo, ¿qué pasa? Y dice, es que hay un hombre, y volteo y había un hombre tirado en el piso. Estaba así como agachado y estaba como que tapado de la cara. Ujú. Entonces yo le digo a mi hermano, pues me asusté con él también. El señor se para. Cuando mi abuela se paró a prender los focos para ver quién era, no jalaban los focos. Entonces ella se acuesta otra vez y esa persona se para y se va como si nada. Entonces mi hermano ya me empieza a platicar que ese hombre estaba arriba de mí, que ya me iba a bajar o sea, mi pantalón, lo que Ujú. traía. Y yo me checo porque esa vez me había dormido con un pantalón y sí lo traía desabrochado. Entonces, eso también me traumó, quieras o no, me traumó a mí, el saber que me querían hacer daño, pero gracias a Dios que ese día no lo lograron, ¿verdad? Ok. Entonces, al siguiente día mi mamá llega, le platicamos, nos llevó para ponerle una denuncia, pero pues no prosiguió la denuncia. Porque no ¿Por sabían qué quién no? era. Sí, no sabía, no, mi hermano sí lo vio, Ah, ok. que era un vecino Ok. de ahí de la cuadra, pero no prosiguió porque creo porque no me habían hecho nada. Ujú. Entonces, mi hermano eh, ya le dijo a mi mamá que quién era, entonces fueron a reclamarle y sale esa persona muy desvelada. Y yo dije entonces sí era, Ujú. ¿verdad? Pero él decía que no y mi papá le reclamó, pero no, ahí quedó. Entonces no, ya no hicieron nada. Al mes eh, pasa lo mismo, pero esa vez estábamos dormidos solos. Yo y mis hermanos, saben, mi abuela estaba en otro cuarto con mi primo y arriba se quedaba una tía Ujú. con mis primas. Yo recuerdo que me levanté en la madrugada, me levanto y quise despertar, pero ese día no podía despertar, me sentía muy adormecida, pero al lado miraba como un hombre dormido en nuestra cama con mis hermanos. Entonces yo me quedé así como que me quería despertar para pedir ayuda, porque nadie se quedaba con nosotros. No pude, me dormí otra vez y despierto otra vez toda muy adormecida, y no pude levantarme tampoco. Ya la tercera vez ahora sí pude despertarme. Me despierto y me paro muy mareada. Estaba muy mareada, entonces miro que está un hombre al lado mío, acostado. Me paro y abro la puerta. Pero la puerta era como como un mosquitero, Ujú. ¿sí sabes? Ese mosquitero tenía que jalar la palanca. Ujú. Y le empezó a jalar bien despacito, despacito, para que no escuchara el hombre. Cuando la empiezo a abrir, él se para. Venía como muy mareado él. Ujú. Entonces, yo lo veo que viene y me hago para un lado, para que pase. Y se abre la puerta y se sale él como si nada, pero no me vio. Gracias a Dios que no me vio. Entonces, él sale y bosteza y se quiere meter otra vez cuando yo ya tengo la puerta cerrada. Ujú. Y le intento cerrar cuando yo y él nos quedamos viendo y él traía una venda en la cara. No se miraba su cara porque traía una venda. Y pues entonces ese hombre yo recuerdo que corrió cuando Ujú. yo empecé a gritar. Ujú. Ayuda, empecé a gritar a mi mamá, ¿verdad? Que me ayudaran a alguien. Empecé a gritar a mi mamá, pero ese día mi mamá no estaba, como te digo, mi mamá trabajaba en las noches y llegaba hasta el siguiente día. Me escucharon mi tía, sale mi abuelita, todos. ¿Qué pasó? Le digo, es que se metió un hombre. Bueno, pues vamos para arriba. Y ya nos subimos para arriba. Y ese hombre corrió, pero no había visto que corrió para atrás. Ujú. No, yo pensé que se había salido para afuera. Ujú. Al siguiente día me acordé que se había ido para atrás, pero yo con el miedo, pues no supe distinguir bien. Ya subo para arriba y ahí estábamos todos y empezaron a hacerme preguntas, mi familia.
que si era verdad y cómo era el hombre. Le empecé a platicar a mi tía, a mis primas y no me creían, que decían que a lo mejor soñaste, a lo mejor fue un sueño, a lo mejor es mentira. Entonces yo al siguiente día esperaba que mi mamá llegara y empezar, me diera un abrazo, ¿verdad? Lo mínimo que uno pide, ¿verdad? Un abrazo o que te entienda. Dije, al siguiente día voy a esperar a mi mamá y le voy a platicar todo y ella me va a entender. Entonces llega mi mamá y le dijeron, y mi mamá lo que hace fue salirse y estaba muy alcoholizada ese día. Ese día mi mamá recuerdo que había tenido un choque. Se había chocado y se había abierto aquí. Sale mi mamá y como mi mamá consultaba las cartas y le decían que la vecina que le había hecho brujería y así. Mi mamá sale y le reclama a la vecina que por su culpa y así. Pero nunca me dio un abrazo, nunca me dijo una palabra de amor, ¿verdad? Entonces eso iba marcando mi vida. Después recuerdo que así quedó, ¿verdad? Un día igual, lo que marcó mi vida también, yo recuerdo que despertaba. Ese día yo me quedaba sola en el cuarto, mi mamá y mis hermanos, ellos se quedaban con mi papá. Entonces yo recuerdo que me despierto y yo amanecí con... ese día había dormido con chor y el chor ha bajado. Y yo decía, pues, ¿qué está pasando, verdad? Al siguiente día igual, y el siguiente día igual. Y un día veo que va bajando el primo el novio de mi prima, que era su esposo de antes. Y intentó abrir la puerta. Y yo dije, ¿por qué está abriendo la puerta, verdad? Me dije, mande, ¿por qué la abres? Y luego dice, es que, no me contestó nada. Nada más se asomó por la ventana y se fue. Entonces, pues, así, ¿puedo tomar agua? Sí. Me disculpe. No te preocupes. Yo sé que son temas que para ti son sensibles también, incluso para los oídos de las demás personas. Pueden ser cosas muy sensibles. Pero si nos ponemos a pensar y si somos prudentes o somos realistas, hay mujeres que en este momento están pasando cosas iguales o incluso hasta peores de las que tú has pasado. Podemos ser abusadas incluso por alguien de nuestra familia. No necesariamente es alguien externo, sino que también alguien de nuestra propia familia, y el cual es tan feo que incluso nuestra propia familia no nos crea. Y no me quiero imaginar si algún día llegaste a un punto de desespero donde nadie te creía, cuando tú sabías que decías la verdad y nadie te creía. ¿Cómo se siente? Yo no quiero imaginarlo, pero sé que hubo el momento en el que sí lo pasaste. ¿En qué momento llegas en ese desespero y cómo fue que reaccionó tu familia? Así es, y entonces, como te decía, nosotros éramos, no sé si lo comenté, pues la burla de la cuadra, ¿verdad? La familia pues destruida, se burlaban siempre de nosotros, que no dejaba a mi mamá, ¿verdad? Y recuerdo la vecina siempre, ella me decía cosas de mi mamá, que mi mamá era, pues tantas cosas feas, ¿verdad? Que a mí me dañaban y yo solo me metía llorando a mi cuarto, ahí sola. Y entonces, ¿qué más puedo decir? En cuestión a tu mamá, decías, ella llegaba alcoholizada todos los días, quizá por el sentimiento de culpa,
porque tú ya le dijiste lo que había pasado o simplemente porque sentías o tu mamá simplemente no les ponía atención. No, es que ella le pagaban por eso, ¿verdad? Por tomar. Ok. En esos lugares, bueno, ella nos cuenta que le pagaban por tomar y Ujú. por eso ella tomaba mucho, pero en sí dice que casi no le gustaba Ok. la cerveza. Y en cuestión a Slendy, ¿cómo fue que o en qué momento supiste de que había un Dios? Eh, Así es, quiero seguir contando, ¿verdad? De todo lo que me marcó porque algunas personas, eh, ay, ¿Todo bien? sí, Ok. Sé que hay momentos incluso difíciles para ti que han marcado tu vida. Mm, es decisión tuya si quieres contar, pero yo le doy gracias a Dios que ahora estás acá en estos caminos, porque Dios incluso te escogió y hace unas semanas, cuando platicábamos acerca de esto, el cómo es que tenemos que pasar pruebas, incluso dificultades para poder obtener el aprendizaje. Y muchos se preguntarán, oye, pero ¿aprendizaje de esto? Y evidentemente sí hay aprendizaje, digámoslo así, para poder ser testimonio para más personas y esto mismo incluso te ha ayudado a acercarte a mujeres para ayudarles, ¿no? Algo. sí, así es. Sí, Dios ha puesto en mi vida, ¿verdad? Mujeres que han pasado por lo mismo, Ujú, jovencitas más que nada, que han pasado situaciones iguales. ujú, Entonces yo quisiera seguir contando, ¿verdad? ujú, Lo que es parte de mi testimonio. Eh, entonces un día yo recuerdo que fuimos como a un retiro, ujú, pero católico. Entonces esa vez yo recuerdo que tenían como para hacer cartitas y esas cartitas las llevaban en oración. ok. Entonces yo me puse a escribir una cartita y yo dije, yo quiero pedir algo, ¿verdad? Ujú, Entonces, pero esa vez yo no miraba las imágenes ni nada, yo se lo pedía a Dios, yo le decía al Señor, le decía, yo quiero que mi mamá deje sus caminos, que ella ya no siga igual, ¿verdad? Que que tú la cambies, que mi papá cambie, que ya no se drogue, porque mi papá ya estaba eh, él ya era un drogadicto, ¿verdad? Por decir. Entonces, también le dije que ya no quería que la vecina la embrujara, y así, porque mi mamá ya estaba en depresión, ella ok. ya estaba a punto de suicidarse, ella dice que se ponía a veces, se amarraba el cuello así con mecates y hacía tantas cosas, me acuerdo que ya estaba muy mal. Ella, entonces, mi padre, un día de la nada, ¿verdad? Cuando le pide eso al Señor, en medio año y mi mamá se convirtió a Cristo. Ella le hablaron de Cristo y se hizo cristiana, mi madre. Le doy gracias a Dios por eso. Entonces, recuerdo que mi madre fue cambiando, dejó esos lugares y nos empezó a atender a nosotros. Quisieron hacer una familia, mi padre y mi madre, y gracias a Dios que se juntaron, ¿verdad? Esa vez. Recuerdo que empezaron a tratar de cambiar las cosas, ¿verdad? Pero mi padre, cuando dejó los vicios, empezó como a ser muy enojón, más enojón de lo que es. Y empezaba a dañarnos, a mí y a mi mamá, a mis hermanos. A mí me decía tantas cosas muy feas. Yo a veces llegaba de hacer de la tarea y me decía que era pues una cualquiera o así, y sabiendo que no. Ok. Entonces empezó a dañarme psicológicamente, ¿verdad? Ujú, Y todo eso me fue afectando. Si de por sí ya tenía una raíz, ¿verdad? Que ujú, me había afectado y más eso. Entonces, un día mi papá tiene un choque, eh,
lo atropelló un carro. Él iba en su moto, lo aventó y se quebró 8 costillas, le sacaron el vaso, le pusieron una placa en la pierna. Él ya está a punto de morir. Duró 5 minutos muerto él, pero por gracia de Dios, porque sabemos que el Señor tiene un propósito en su vida. Amén. Él está vivo. Entonces esa vez clamamos al Señor y el Señor contestó. Pero yo no era cristiana todavía, pero yo sí le pedí al Señor como quiera, ¿Y tu porque mamá, me tu dolía. mamá ya era entonces? Ya era cristiana. ¿Y tú qué edad tenías ya cuando...? Yo ahí había cumplido 15 años, Ok. sí. Entonces, eh, pues mi papá sale del hospital al mes y sigue igual se enojaba y así. Entonces yo entré a la prepa. Cuando entré a la prepa, pues mi papá no quería que entrara, que porque eran muchos gastos y así. Ujú. No quería ayudarme y decía que mejor me pusiera a trabajar. Entonces yo me inscribí como quiera. Entonces, pues él me empezó a ayudar, ¿verdad? Pero me gritaba. Cuando me daba el dinero, me empezaba a gritar, me decía, ya ponte a trabajar, ya cásate, ya no te quiero mantener. Así me decía y yo siempre le echaba ganas a mis estudios. Nunca le reprobé, estudiaba enfermería y nunca le reprobaba y yo llegaba y le decía, mira papá, pasé semestre y no le importaba. Ah, está bien, está bien. Pero la mayoría de las veces que me daba el dinero, me lo daba gritando. Ujú. Me daba gritando el dinero y siempre me hacía llorar y yo me iba a mis prácticas llorando porque me daba el dinero, o sea, llorando así. Eh, me hacía, me decía tantas cosas, ¿verdad? Para dármelo, para poder dármelo. Entonces, yo recuerdo que empecé a ser novia de mi esposo, que es mi actual esposo. Ujú. Eh, Empezamos a ser novios y pues empezamos a tener muchos problemas yo y él, ¿verdad? Porque pues nuestros corazones no estaban en Cristo, ¿verdad? Ujú. Y yo y él éramos muy celosos, muy como en esta actualidad, ¿verdad? Que se está viviendo que hay muchos celos tóxicos y Así es. así. Incluso nos golpeábamos, yo y mi esposo. Vivíamos muy mal. Entonces, recuerdo un día que yo fui a buscarlo a su casa, me dice, al rato vienes. Ah, sí, está bien. Entonces yo voy a buscarlo y cuando llego, su tía ahí estaba y dice, pásate si quieres. Y no estaba. Y yo le marcaba y mandaba buzón. Entonces yo le marco a mis papás. Ah, no, perdón. Entonces me venía a la mente una voz que nadie te quiere. Mira, si no te quieren tus papás, él tampoco, porque yo miraba en él alguien que me quería, ¿verdad? Sí, porque Entonces, desde pequeño te faltó ese amor. así es. Entonces lo sigo amando, ¿verdad? Pero en ese tiempo eran un amor, o sea, un amor diferente, ¿verdad? Que Sí, claro. no edificaba. Entonces yo me acostumbré mucho a él y yo quería estar siempre con él. Era una relación muy tóxica. Entonces ese día recuerdo que él tenía una caja que había muchos medicamentos en esa caja, demasiados. Entonces yo la miré y cuando la miro, algo me decía la voz, una voz que me decía, mátate, mira, no te quiere él, no te quieren tus papás, mátate. Y dije, no, yo no me voy a matar. Me bajé y cuando bajo no estaba su tía, no Ujú. estaba nadie y estaba completamente encerrada ahí en la casa, se habían salido. ¿Y no se Y acordaron de que tú estabas ahí? no, ahí me dejaron porque pensaron que iba a venir mi Ah, ok, esposo. ok. Entonces yo me quedé ahí encerrada y subo y dije, ¿y ahora cómo me salgo? Yo me quiero salir porque si no me voy a tomar estas pastillas. Ujú. Entonces yo recuerdo que eh, no, miré las pastillas y me las quería tomar. Entonces venía esa voz a mi mente, mátate.
Bueno, pues entonces empecé a agarrar pastillas y pastillas. Pero antes de todo esto, Ok. ¿cómo te sentías tú en ese momento? A pesar de que tenías ese amor de tu novio en ese entonces, eh, ¿cómo te sentías en el aspecto de ti, a tus sentimientos? ¿Había algún vacío? ¿Qué fue lo que te llevó también a sentirte, digamos, menospreciada? Sí, había un vacío en mi corazón. De hecho, antes de eso, yo toda mi infancia, desde que tengo 6, 7 años, siempre me amenazaba mi mamá que me iba a matar. Siempre, a veces me salía y me quería aventar a los camiones. Yo siempre tenía esa tristeza en mi corazón. Yo no tenía ganas de vivir. Entonces ese día me empecé a tomar las pastillas. Empecé a tomar y a tomar. Me tomé demasiadas pastillas. Yo me acuerdo que eran, no conté, pero sí eran arriba de 70 pastillas, no sé, eran demasiadas que me tomé y me empecé a sentir muy, muy mareada. Cuando me siento muy mareada, le empecé a marcar a mis papás para que vinieran por mí, porque yo ya tenía miedo de morirme en ese momento. Me había arrepentido de lo que había hecho. Y yo dije, si me quedo aquí me voy a morir porque nadie está aquí conmigo, ¿verdad? Fue un impulso que tomaste esa decisión. Sí, y fue de impulso, entonces recuerdo que le hablé a una amiga y empezó a buscar a su tía de mi esposo Ujú. y no estaba, de repente por misericordia de Dios llegó su tía y ya me abrieron y salí casi corriendo. Entonces me fue a dejar mi amiga y mi amiga me dijo, mañana hablamos. Le dije, sí, está bien. Yo me meto a mi casa muy mareada, demasiado, entonces subo con mi mamá y vivía arriba de la casa ahí donde vive. Ujú. Entonces yo subo con mi mamá y mi mamá estaba con una pastora que antes era su pastora. Ujú. Entonces mi mamá ahí estaba platicando con ella y recuerdo que yo llegué muy mareada y le digo, ma, me siento mal. Le digo, llévame a consultar, llévame al doctor, por favor. Y mi mamá, ahorita oramos por ti, hija. Entonces yo le dije, no, ma, es que es urgente, ¿verdad? Y la pastora le dijo, llévala, hija, llévala. Entonces mi mamá dice, bueno, está bien. Cuando me hice eso, yo le empecé a confesar lo que hice. Le dije, yo hice esto, ma. ¿Cómo? Y empezó a llorar mi mamá. Mi mamá le marca a mi papá en ese entonces trabajaba en un taxi. Ujú. Recuerdo que le marca, mi papá viene enojado. Esa vez me dejó en el hospital y mi papá ni siquiera dejó su trabajo. Él siempre ha sido de siempre estar en su trabajo y ni siquiera dejó su trabajo. Él iba con una carrera Ujú. y hasta le pidió al de la carrera, le dijo, discúlpame, es que mi hija se acaba de tomar unas pastillas. Así. Entonces yo iba pidiéndole perdón a mi papá, recuerdo. Ujú. Cuando le pido perdón y le pido perdón a mi mamá, bótamela. Sí, Ujú. quizá tu papá en ese entonces lo quiso tomar, o más bien así, lo tomó como que a la ligera, o te daba como que pueden ser esos pensamientos de que es una niñería, pero Sí, solamente tú sabías cómo te sentías así es. y sentías ya que eran como que tus últimos momentos, Sí, por eso te estabas disculpando. sí, por eso le estaba pidiendo perdón. Y entonces llegamos ahí, me internaron me pasaron de la 35 a la 17, me internaron y me empiezan a hacer el lavado de estómago. Ujú. Mi mamá, ella sí siempre estuvo conmigo, ella desde que se convirtió a Cristo, ella cambió demasiado, ella nos empezaba a amar, lo que no hacía antes, lo hacía ya cuando se convirtió a Cristo, ¿verdad? Pero aún tú tenías ese rencor en tu corazón, Sí, porque no todavía no lo, creías que realmente había cambiado. sí, todavía tenía rencor en mi corazón por lo que había pasado antes, ¿verdad? Ujú. Porque yo no había aceptado aún a Cristo en mi corazón. Ujú. Entonces yo recuerdo esa vez que estaba, estaba esperando para que me hicieran el lavado cuando volteó a una esquina del cuarto y veo un ángel muy grande. Cuando veo ese ángel, yo le dije a mi mamá, es que ya me voy a morir. Yo pensaba que miraba a Dios, ¿verdad? Ujú. Pero ahora veo que fue un ángel que me estaba guardando mi vida.
Entonces yo le decía que miraba a eso, ¿verdad? Entonces mi mamá, ella estaba llorando. Decían, no, es que no te vas a morir, hija. Ella empezaba a orar por mí y yo recuerdo que todo ese día me empezaron a hacer estudios y al siguiente día estudios y estudios. No me dejaban salir de ese lugar porque porque era algo mal, ¿verdad? Que había hecho. Sí, habías ingerido medicamentos que no Sí, recordabas ni de cuáles. sí, me iban a investigar. Entonces, recuerdo esa vez que me iban a consultar. Cuando me consultaban, yo, haz de cuenta que me hacían análisis, estudios, y me pasaban que en la mañana, en la tarde y en la noche al consultorio Ujú, para que me dieran los resultados de los estudios. ujú. Y recuerdo que la doctora como molesta, no sé, porque casi ahí todos me miraban y molesto por lo que había hecho, molesta que porque lo había hecho y así. Y me dijo, es que tú no te pasó nada, dice, y hay otras personas que vienen y con 5 pastillas ya se están muriendo. Dice, las estamos internando y operando de tal cosa. Y a ti, mira, en todos los estudios bien. Dice, bien, bien. Entonces, yo ahí ahorita pues puedo saber que fue Dios, ¿verdad? Fue la mano Así de es. Dios que me estuvo guardando. Entonces, yo pues sin entender, ¿verdad? Yo nomás le agradecía a Dios, Ujú. pero pues todavía no me dejaban, no me querían soltar de ahí, porque tenía que valorarme un psiquiatra Ok. para poder entrar, El salir saber de por ahí, qué. sí. Entonces, pero esa vez yo recuerdo que la de trabajo social Ajá. era cristiana, me tocó que era cristiana. Entonces ella, recuerdo que siempre iba y me daba como palabras o sea, sí, lo que hace un cristiano, ¿verdad? Sí, te Que te daba da palabra palabra, pues de consuelo, ¿no? Tal sí, de vez. consuelo y pues eso a mí me hacía sentir bien, ¿verdad? Mi papá nunca fue a verme en el hospital. Entonces, recuerdo en ese tiempo, yo una vez había ido a una iglesia donde mi mamá asistía, que esa está en Soli. Recuerdo unos jóvenes que me buscaban mucho a mí. Ellos siempre oraban por mí y ellos siempre me hablaban. Entonces me marca la que es hija del pastor de él y dice que pues había sabido lo que me había pasado y esa vez fueron a verme ahí al hospital y oraron por mí y ellos siempre estuvieron al pendientes. Pues lo digo esto porque a lo mejor eh, nosotros a veces le compartimos, ¿verdad? A jóvenes y a veces decimos es que no pasa nada, pero pues la palabra de Dios queda sembrada en sus corazones, Así ¿verdad? es. Y un día eso da cosecha, ¿no? Ujú, Esa semilla queda sembrada en ellos, ujú. para que no nos cansemos y sigamos compartiéndole de Dios a las personas. Sí, Que la y palabra de Dios no vuelve vacía, amén. así es. Así es. Y en ese tiempo que tú estabas ya en el borde, como quien dice, es cuando nos acordamos. Así es. Y lamentablemente sí, nos acordamos en los momentos en los que ya tocamos fondo, nos acordamos de Dios, de lo que Dios puede hacer. Y es, como lo decía, y traigo mucho esa palabra, que es nuestro pronto auxilio. eh, Te acordaste en ese momento de lo que Dios había hablado a tu vida en aquella vez y luego van a visitarte y después que sales, ¿ya seguiste yendo a la iglesia con ellos o qué pasó después? Me salí, bueno, antes de eso quiero terminar lo de que me valoró el psiquiatra. Ajá, Cuando me valora, eh, ya me iban a internar a la ok. clínica que está aquí en el Topo Chico, en la del psiquiatra. Ah, ok, que sí, sí, sí. Sí, entonces recuerdo que mi papá cuando salí, luego lo dice, te voy a internar. Y yo le dije, no, pa, no me internes, ya no lo vuelvo a hacer. Le rogaba y mi papá, no, sí, te voy a internar. Y mi mamá, vamos, tenemos que ir porque van a seguir investigando. Ujú. Entonces me lleva mi mamá, cuando me lleva, el psiquiatra, recuerdo que empezó a hacerme, a valorarme, ¿verdad? Y me dice, ¿por qué hiciste esto?
Y yo en aquel entonces tenía entendido que pues ellos te ayudaban, ¿verdad? Que vas con un psicólogo y te ayuda, con un psiquiatra y te ayuda. Entonces yo le dije, ¿le puedo contar lo que yo he pasado para ver si me puede ayudar? Pero sin mi mamá. Ahí estaba mi mamá. Dice, no, aquí me vas a decir delante de tu mamá todo. Y es difícil el Entonces, poder sí, abrirte, ¿no? sí. Para mí en ese entonces era muy difícil. Entonces yo le dije, no, no, no lo voy a decir. Entonces, recuerdo dice mi papá que le dijo que yo estaba chiflada, que no tenía nada. Entonces, pues ahí nos damos cuenta que lo único que te puede ayudar es Dios, ¿verdad? Lo único que puede sanarte es Jesucristo. Entonces, recuerdo que mi mamá no aceptó internarme. Me iban a internar 20 días y de ahí me iban a valorar. Depende de cómo estuviera. Entonces mi mamá no aceptó. Salgo y yo estaba en la prepa en tercer semestre. Ya no quise volver porque me iban a pedir el justificante. Entonces dije, mi papá me decía, si vuelves, no te van a querer porque tú estudias enfermería y te tomaste tantas pastillas y no van a querer que atiendes a los pacientes. Entonces yo dije, sí, cierto. Me salí. Me salgo de la prepa y a los 3 meses me junto con el que es mi esposo. Entonces me junto con él y recuerdo que teníamos puros pleitos, no vivíamos felices porque no teníamos a Cristo en nuestras vidas. Seguíamos igual de tóxicos, ¿verdad? Como se dice. Sí, sí, sí. Con celos, recuerdo, siempre teníamos problemas y pleitos. Mi suegra siempre nos decía, ya dejen de pelearse. Nosotros así vivíamos siempre. Me embarazo de mi niño. Entonces recuerdo que mi mamá siempre me decía, ve a darle gracias a Dios por la vida de tu niño, ¿verdad? De mi nieto. Entonces yo le decía a mi mamá, después. Entonces me acuerdo que un día mi niño se me enferma, le dio bronquios y mi suegra me dice, a mi hijo también le dio bronquios de chiquito. Yo siempre batallé con él. De hecho, hasta de grande mi esposo siempre se la vivía en el seguro porque le tenían que nebulizar. Él siempre era muy enfermizo. Entonces recuerdo que yo dije un día, yo no quiero pasar lo mismo que mi suegra está pasando. Yo no quiero que mi niño tenga esa enfermedad que mi esposo tenía, ¿verdad? Bueno, sí tenía porque ahorita ya Dios ya lo sanó. Amén. Entonces yo recuerdo que yo dije, pues la única solución es Cristo. Yo reconocía que el único que tiene poder es Dios porque ya había hecho muchos milagros en mi familia. Decido acercarme al Señor, empiezo a ir a la iglesia en la actual donde estoy, ¿verdad? Entonces, sí. Ahí dices que te acercaste a Dios. ¿Ya conocías del Señor antes? Sí, antes, pero tuviste un verdadero encuentro con Dios en ese entonces, cuando eras más joven antes de juntarte. ¿Tuviste un verdadero encuentro con Dios? ese día que yo empecé a ir, yo solo iba para que Dios sanara a mi niño. No, pero antes, cuando empezaste a conocer a Dios, que fuiste a una iglesia, ¿conocías anteriormente a Dios o ese día fue cuando te presentaron a Dios? No, yo iba a la iglesia, pero yo nada más siempre era muy vergonzosa y siempre estaba sentada y nada más miraba. Sí me gustaba, pero nada más miraba. Pero nunca, o sea, conocí a Dios verdaderamente en ese entonces. Y fue entonces cuando fuiste con tu hijo. Sí, fui con mi hijo y cuando llego, porque él se me enfermaba demasiado, él recuerdo que le daban medicamentos y toda la semana él no podía respirar, ni los medicamentos le hacían efecto. Recuerdo que el doctor me dijo que comprara un nebulizador porque él lo iba a usar toda la vida. Entonces recuerdo que hasta un doctor le dio un tratamiento de 40 días. 40 días estuvo tomando medicamento y como quiera, pues él seguía, ¿verdad? Entonces
yo dije, la única solución es Cristo. Llego a la iglesia y sí, inmediatamente mi niño fue sanado y mi esposo también. Y sin pedirlo, mi esposo sanó, porque sabemos que Cristo viene a romper cadenas. Amén. Así es. Entonces, pero yo iba como por compromiso, o sea, porque sanó a mi hijo. No iba con un corazón dispuesto. Ibas como nomás por agradecer. Sí, por agradecer. Ajá. Y yo seguía igual con todas esas heridas de niña, Ajá. porque aún no había sido libre Ajá. de todo eso. Entonces recuerdo que llego y como llega mi esposo también. Él empezó a ir, él nunca lo ha obligado, él siempre le ha gustado. Igual tampoco no había tenido un encuentro con Dios. Un día ya nos queríamos apartar del Señor. Recuerdo que íbamos de vez en cuando y no, después vamos. Entonces mi esposo un día llega de trabajar y se cae afuera de la casa. Y recuerdo que rebotó su cabeza y se mete muy mareado, se mete casi corriendo. Entonces yo me asusté porque fue un golpe muy fuerte. Y pues los golpes en la cabeza son muy peligrosos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces yo me meto muy asustada y en ese entonces mi niño estaba chiquito, ahorita ya tengo 2 niños. Ujú. Nada más tenía él, entonces recuerdo que subo con mi niño y él andaba para allá y para acá, como que no estaba bien. Dice, espérame, es que me siento mal. Ujú. Y entonces empezaron a pasar los minutos y recuerdo que él empezó a perder pues conocimiento. De repente decía que ya no se acordaba de su trabajo, empezaba a ir al baño y no se acordaba que iba al baño. Él iba al baño y venía y decía, voy al baño otra vez. No, o sea, decía, voy al baño y Venía, sí, sí, sí. sí, voy al baño. Y yo, otra vez, decía, es que no he ido. Y otra vez iba y así. Otra vez vas al baño. ¿Cuándo fui? No he ido. O sea, no se acordaba. Le digo, ¿acabas de ir? No, no me acuerdo. Y él ya estaba como... Confundido. sí, ya no era el mismo. Ujú. Entonces recuerdo, él, lo único que se acordaba pues era de mí, de su familia, ¿verdad? Y de su trabajo no, ni nada de eso. De hecho ya se le había olvidado los días de culto también, que ya no sabía qué días, pero decía que él se acordaba de Dios, recuerdo. Y él ponía cantos y él lloraba y volteaba y me decía, esto es un proceso que vamos a pasar, pero Dios va a obrar. Así me decía, me acuerdo que él tenía en mente a Dios. Ujú. Entonces yo me acuerdo que como 2 semanas antes, 3 semanas casi, un profeta le había dicho a mi mamá que iba a pasar un proceso en la casa pero ese proceso íbamos a salir victoriosos. Entonces yo tomé esa palabra, yo pensaba que ese proceso iba a ser para mi papá, Ujú. porque él me dio palabra a mí también y me dice que por la persona que yo estaba orando, que ya se iba a acercar al Señor, Ok. pero no sabía que era mi esposo. Entonces, como te decía, pues no estábamos entregados Ujú. al 100. Entonces, recuerdo que mi esposo todo el día perdió el conocimiento, todo el día y pues tuve que rendirme al Señor porque pues no me gustó verlo así, porque pues yo como quiera yo lo amo, ¿verdad? Y entonces yo a pesar de todo yo no me gustaba verlo así, yo decía, "Mm, no quiero verlo así, Señor", le decía, yo quiero que él esté sano, ¿verdad? Entonces esa vez yo le clamé al Señor, le dije, yo y mi familia te vamos a servir, pero por favor sánalo, sánalo. Al siguiente día mi esposo amanece bien y pues muy agradecidos con el Señor y empezamos a ir a la iglesia, ahora sí de corazón. Pero pues seguía como quiera eso. Dios no me había sanado completamente de mis heridas, ¿verdad? Que yo tenía. Porque pues todo lleva un proceso, ¿verdad? Amén. Eh, Sí. Dices que sana completamente y ahora que estamos escuchando parte de lo que has vivido, te fijas y puedes unir todo de cómo Dios ha tenido cuidado de ti desde muy chiquita hasta incluso ya con tu pareja.
que vas viendo y vas uniendo, como quien dice, cada una de las partes, y dices, ahora que ya estás en Cristo, dices, cómo Dios ha tenido tanta misericordia y ha tenido cuidado de mí, que también, incluso antes de no conocer del Señor, Él ya me estaba hablando y ya te había escogido y ya te había visto. Sí, Así es. sí te das cuenta. Sí, la misericordia de Dios es muy grande, ¿verdad? Amén. Y estoy muy agradecida con el Señor porque ha tenido misericordia de nosotros, de nuestras vidas. Entonces, mi esposo es sanado y pues muy agradecidos con el Señor por lo que había hecho, ¿verdad? Pero yo sigo igual. Yo a veces iba a la iglesia y marcada de mis brazos. Yo me ponía blusas de manga larga para que no me viera, porque a veces iba cortada, porque yo tenía un vacío, una soledad en mi corazón. A veces me tomaba igual pastillas, siempre intentaba hacerme daño. Hasta que un día, ¿verdad? Recuerdo el Señor usó la vida de un predicador, y ese predicador recuerdo que dijo que hay que soltar lo que nos hace daño. Y puso un ejemplo con los hermanos, no sé si estaba de un cinto, de un cinto, y estaba un hermano con un cinto y otro hermano así como juntos. Eso es lo que pasa cuando no perdonas, ¿verdad? Que estás con el cinto así, o sea, unido, y vas para tal parte y vas con esa persona. Eso pasa cuando no has perdonado. Pero cuando sueltas el cinto, ¿verdad? Dios te hace libre de esa persona, Dios te hace libre de todo lo que has pasado, ¿verdad? Cuando tú perdonas a esa persona. Y recuerdo que esa vez Dios tocó mi corazón. Entonces esa vez yo perdoné y le pedí perdón al Señor, ¿verdad? Por todo, y esa vez el Señor me hizo libre. Bien, me hizo libre de toda depresión, Él me dio el amor que yo necesitaba. Y hasta hoy, ¿verdad? Puedo decir que el Señor me ha ayudado. Él ya no he tomado esos caminos, ¿verdad? Que esas salidas de decir, me voy a cortar las venas, o me voy a tomar pastillas, porque yo me sentía sola. Yo sentía un vacío en mi corazón. Pero ahora que estoy en Cristo, verdaderamente me ha dado ese amor que yo necesito. Y es cosas, amén. Son cosas que a los que no conocen de Dios. Había una imagen hace unos días, que es como el corazón. No sé si hayas visto, y ves que fueron muy de moda antes las imágenes esas del corazón, y hay un niño como que acá, como les decían emo, para los que no conocen, las personas emo, por así decirlo, son las que traían según el flequito hasta acá y se vestían todas de negro y todo eso. Entonces había un monito ahí, en ese corazón, y había el corazón y como una pieza de rompecabezas que no estaba. Sí. Entonces yo me quiero imaginar que, y me incluso, y yo incluyéndome, en ese entonces cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, esa era nuestra pieza faltante, y por eso sentíamos ese vacío. Entonces, ahora que lo tenemos y conocemos de Él, decimos, wow, porque realmente, y ya lo mencioné, Dios era esa pieza faltante. Y si nos ponemos a profundizar en la palabra, Dios mismo también nos enseña que fuimos diseñados a su imagen y semejanza. Amén. Pero no podríamos vivir apartados de Él nunca. Así es. Entonces, ahora que estás acá, te has dado cuenta que era tu pieza faltante, y ahora que lo tienes, ya sabes que realmente nunca has estado sola. Así es, porque el Señor también restauró mi matrimonio. Amén. Yo y mi esposo vivíamos en pecado, ¿verdad? En unión libre. Ya nos casamos, y actualmente yo y él ya no peleamos así, o sea, como antes. Sí tenemos a veces malentendidos, pero Que no, es sobre una pareja normal. malentendidos así, pero hasta mi suegra, ella dice, es verdad, dice, antes cómo se peleaba. Ella ha visto el cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Que el Señor ha hecho. El Señor ha hecho tantas cosas en nuestras vidas, y verdaderamente el Señor nos ha transformado a mí y a mi esposo, porque ha sanado nuestros corazones, y ahora vivimos pues felices, ¿verdad? Porque tenemos a Dios.
En tenemos a plenitud. Dios en nuestro corazón y ahora puedo decir que mis hijos no van a vivir esa vida que yo viví, Amén. porque han conocido a Dios desde pequeños, ¿verdad? Y ustedes han sido un matrimonio que los ha estado trabajando a ellos, ha estado inculcándoles de la palabra de Dios para que ellos no sufran de la manera que ustedes sufrieron. Sí. Amén. Amén. Y es algo lindo el romper las cadenas Así. de generación tras generación, que probablemente pudo también haber sido en un tiempo atrás. No conozco de lo que le haya pasado a tu mamá o a tu papá, pero a veces es de generación en generación. Queremos hacer lo mismo que nos hicieron nuestros padres a nuestros hijos, y realmente es algo mal. Mejor hay que ser diferentes a cómo nos trataron nuestros padres, que es el caso que de ustedes, de ti, hermana, de tu esposo, de ahora que ya tienen a sus hijos, tratar de no repetir esa historia, sino ser esa familia de bendición, que vean en ustedes el amor de Dios y cómo Dios realmente cambió sus vidas. Amén, así es. El Señor ha cambiado nuestras vidas y quiero leer en el libro de San Juan. Amén. Si tienes Biblia, hermano, que me estás escuchando, nos puedes seguir, y si no, pues igual aquí te damos lectura. 16:20. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Estoy agradecida con el Señor porque verdaderamente mi tristeza se ha convertido en gozo y ahora puedo decir que mi mejor etapa es ahorita que estoy viviendo en Cristo. Amén. Porque a veces uno dice, no, mi mejor etapa es en la niñez, ¿verdad? No, mi mejor etapa es ahorita que estoy en el Señor, porque el Señor ha traído amor y paz a mi vida y cómo no agradecerle al Señor, ¿verdad? Por todos los milagros que ha hecho. Amén. Aleluya. Amén. Y como dice también en su palabra, que Dios es la luz en medio de las tinieblas, y Dios llegó a ser tu luz en tu vida, que te alcanzó en un buen tiempo, porque dice su palabra también que nunca llega tarde, no siempre va a llegar en el momento justo. Sabemos que Dios te ha alcanzado ahora a tiempo y ha guardado de ti y de tu vida por un propósito. Amén. Amén. Esperemos que esto que has vivido pueda ser también de bendición para otras personas. Y muchos dirán también, ¿cómo de bendición? Si ella pudo, tú puedes, el que me estás escuchando. Si tú estás viviendo algo difícil, créeme que en Dios está la respuesta. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Y, hermana, pasaste momentos difíciles. ¿Qué les dirías ahora a las chicas que en un principio contaste lo que te sucedió? Que ellas están pasando algo, y cómo levantar la voz y también confiar en el Señor, en lo que Él puede hacer en ellas. Que solo Cristo es el que te entiende, ¿verdad? Él es el que te entiende y Él es el que te va a dar ese amor. Él es el que te va a traer libertad, ¿verdad? Porque necesitamos ser libertados de eso que nos une, ¿verdad? Del pasado. Y es importante también perdonar, ¿verdad? Porque cuando no perdonamos nos une a nuestro pasado, ¿verdad? Estamos unidos. Y les invito a que busquen del Señor, es la mejor solución, ¿verdad? Buscar del Señor, el Señor trae paz y amor a tu vida. Amén. Amén. Y como te lo vuelvo a repetir, Jesús, nuestro Dios, es nuestra pieza faltante, es nuestra pieza en nuestro corazón, que es nuestro rompecabezas, por así decirlo. Dios es el único que puede llenar ese vacío. Dios es el único que te puede ayudar. Y como en su palabra lo dice, si tú ya ahorita ya estás viviendo en las tinieblas como tal, en la oscuridad, déjame decirte que Dios es esa luz en las tinieblas. Amén. 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 Hermana, ¿algo que quieras agregar? Aparte de ahora el mensaje que le has dicho a las mujeres,
algo que quieras agregar ahora, quizá a las madres de familia, para que rompan cadena de generación en tras generación. Es importante romper toda cadena, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no, mi hijo no va a pasar lo mismo que yo, pero sabemos que el enemigo así trabaja, ¿verdad? Que él entra a todas las generaciones y él ataca a todos. A eso vino el enemigo, a matar, hurtar y destruir. Amén. Entonces es muy importante buscar del Señor, porque el Señor rompe toda cadena. Y a veces uno dice, no te preocupes. Es que me dio calor. Sí, es que es a veces difícil el poder ahora tener un bebé y no estás incluso ni preparado mentalmente. Y si tienes esas heridas, llegas a tener a tu hijo y desatas las heridas con ellos. Así es. Y puedes repetir nuevamente todo. Lo mismo. Por eso es importante el soltarlo. Así es. Amén. Amén. Bueno, hermana, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por compartirnos parte de lo que Dios ha hecho en tu vida. De verdad es un gozo que estés acá. Gloria a Dios por tu vida, por tu familia, por tus hermanos, por tus padres. Que sabemos que aún Dios no termina la obra, pero estamos confiados que Dios la va a terminar y a perfeccionar. Amén, aleluya. Amén. Amén, claro que sí. Que el Señor te bendiga. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por escucharnos. Recuerda compartir este podcast para más personas, para que sean de edificación. Sabemos que no eres la excepción. Sabemos que Dios está ahí para verte, para escucharte. Hay momentos en los que nos sentimos solos. Hay momentos en los que sentimos que no hay absolutamente nadie y que nadie nos entiende. Pero déjame decirte que hay alguien que sí nos entiende. Y quizá para ti, que no tienes a Cristo en tu corazón, que me estás escuchando, hombre, mujer, que me estás escuchando, dirás, pero es que ni Dios, porque Dios no me ha enseñado nada, Dios ni siquiera me ha ayudado. Déjame decirte que Dios está ahí, solamente es de que rindas tus pies, y te pongas a orar y le pidas al Señor con todo tu corazón, y créeme que el Señor te escuchará. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Entonces, si el Señor mismo te lo está diciendo, clama a mí, ¿por qué no clamar y pedirle que te ayude? Él va a estar dispuesto si tú pones tu corazón también dispuesto. Amén. Y pues nada, Dios te bendiga. Gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana, próximo capítulo, próximo invitado. Que el Señor sea contigo, hermana. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar acá con nosotros. Y nos vemos la próxima semana en un episodio nuevo. Que el Señor te bendiga y nos vemos muy, muy pronto. Hasta luego. Dios, hermana. Que le bendiga.